porque van en contravía de la norma constitucional. En este punto quiero hacer mención especial con la declaración de un embajador de este país, quien ha declarado que en la conversación que tuvo el presidente investigado con el presidente de Ucrania existió un quid pro quo. Es decir, que supuestamente el presidente investigado, ¿cómo se llama esto?, retuvo una ayuda militar que había sido aprobada para el gobierno de Ucrania, a condición de que se aperturara esa investigación que le estaba solicitando. Para empezar, este caballero, este embajador, tuvo conocimiento de eso porque supuestamente presenció esa comunicación telefónica. Y hay que en este sentido aplicarle los mismos motivos que he explicado antes. Pero además, este quid pro quo que el embajador dice que existió en la conversación telefónica del presidente investigado ha sido negado por el presidente de Ucrania, quien en entrevistas que han sido publicadas supuestamente, de acuerdo con las redes sociales, en diarios alemanes, en diarios franceses, en diarios de Polonia, él establece que él nunca sostuvo una conversación con el presidente de Norteamérica en el sentido de que tú me das esto y yo te doy aquello, que ese quid pro quo no existió. Evidentemente que esto desnuda y deja sin valor la declaración de este embajador. Por todo esto, evidentemente, estas declaraciones no tienen validez desde el punto de vista constitucional porque van en contravía de normas constitucionales. Y como último argumento, quiero referirme a la formulación de estos cargos contra el presidente investigado por abuso de poder, porque supuestamente retuvo una ayuda militar que había sido aprobada al gobierno de Ucrania por el Congreso de este país. Y aquí hay que entender que la Constitución, en la sección séptima del artículo 1 de la Constitución, establece que toda orden o resolución que emane del Congreso debe ser aprobada por el presidente investigado. Y mientras esta aprobación no se dé, esa orden o resolución del Congreso no tiene valor alguno. En este sentido, hay que resaltar que esta facultad del presidente de este país es una facultad discrecional, es una facultad que no tiene día, que no tiene término, que no tiene lapso para que él dé esa aprobación. En tal sentido, si el presidente de este país retuvo de verdad esa ayuda militar, no violó ninguna norma constitucional, sino que se ajustó a esa norma que he citado, por cuanto él puede aprobar esa ayuda militar a su leal saber y entender en el tiempo que a él le parezca conveniente, porque en definitiva el presidente es el depositario del Poder Ejecutivo y en ese sentido debe administrar el patrimonio público con el mayor celo. De tal manera que si existió o no existió esa retención militar, el presidente no cometió ningún delito ni ninguna falta. Y por último, con relación al cargo por obstrucción al Congreso, porque supuestamente el presidente investigado no remitió algunas pruebas, documentos o testigos que el Congreso estaba pidiendo, hay que entender que la enmienda quinta de la Constitución le da al presidente de la República el derecho de no declarar en contra de sí mismo, de no autoincriminarse. Y si el presidente investigado tenía conocimiento o entendía o entiende que la remisión de esas pruebas podría incriminarlo, evidentemente que él, apoyándose en esta enmienda constitucional, podría negar la remisión de esas pruebas. Y por último, aquí por supuesto no hay ninguna obstrucción del Congreso, porque esa negativa del presidente fue perfecta en el sentido de esta enmienda quinta de la Constitución. Y por último quiero señalar que tanto el delito como la falta participan de los mismos elementos normativos que se refieren a la tipicidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Aquí quiero resaltar el segundo de esos elementos del delito de la falta, que es la antijuridicidad. Esto significa que para que exista delito o falta, tiene que suceder que el agente o la persona que supuestamente comete el delito haya cometido esa actividad, haya realizado esa actividad en contra de una norma legal o constitucional. Y en el caso que estoy analizando, evidentemente, de acuerdo con lo que he explicado, la actuación del presidente está ajustada a la norma constitucional, está dentro de los muros del derecho.
Por eso es que yo entiendo que el presidente del país dice que esa llamada es perfecta y es verdad, tiene razón, es perfecta porque está conforme con la norma constitucional. Y conforme a esta argumentación, evidentemente que deben desecharse estos cargos formulados contra el presidente de manera in limine litis, sin entrar al conocimiento del fondo de la pretensión. Y en el caso de que entren al conocimiento del fondo de la pretensión, evidentemente que el presidente debe ser absuelto porque su comportamiento, como dije antes, y lo repito, está conforme con la norma constitucional. Hasta aquí el tema. Mi nombre es Daniel Ávila Borges y cualquier pregunta relacionada con este tema me puedan hacerla llegar a través del correo electrónico danielavila b46@hotmail.com. Buenas tardes.